Damos paso entonces a la solución de dudas e inquietudes antes de finalizar nuestra presentación. Vamos a hacer una invitación al programa IPv6 por Colombia. Es un programa que lleva 6 años en Colombia. Ya se imaginaron ustedes las cifras que lleva de sensibilizaciones, de acercamientos con la comunidad en las diferentes regiones. Así que los invitamos a las entidades territoriales, gobernaciones y demás, alcaldías, entidades gubernamentales y entidades privadas que si desean, por un lado, apoyar la promoción y divulgación a cargo del IPv6 Forum COMSIT Colombia y por otro lado, conocer para su región e invitados todos los temas de IPv6, pues que nos escriban, me escriban directamente o a través de nuestros colaboradores para llevar este tema de IPv6 en sitio hasta sus hogares, hasta sus regiones o remoto de igual manera. Los invitamos a los próximos eventos que son el taller de planificación de transición, el taller de implementación IPv6, el IPv6 desplegando en IoT, IPv6 para nube, IPv6 para seguridad informática y la información, y por supuesto repetición de este mismo seminario para otras más entidades del Estado que hoy no pudieron participar. Finalmente, vamos a dar paso entonces al panel de preguntas. Voy a leer las preguntas. Pido por favor a Andrés que si estás conectado, abras tu micrófono y si quieres proyectar tu video. Luis Fonseca está al lado mío. Perfecto. Y voy a leer las inquietudes. Vamos para acá. Voy a leer las inquietudes que tienen los asistentes. Bueno, vamos a ver. Es la oportunidad para que todos comencemos a escribir en el chat las preguntas que a bien tengan. La primera pregunta es que si puede grabar el evento y nos los comparte en nuestros correos. En los eventos van a estar, todo el material del evento va a estar grabado y disponible en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan disfrutar. Bien, dice, gracias por la presentación. Pregunta, lo recomendable no es abrir un proceso de implementación de IPv6, sino un proceso de estudio de implementación y luego ver si es viable implementar o no. Lo digo porque lo que comenta del sector financiero en el que el servicio de correo electrónico no soporta IPv6 y el servicio de confirmación de transacciones sí. Gracias. Es una confirmación, una pregunta. Creo que se refería a la presentación que me tocó a mí hacer. Lo que respondo sobre eso es que el proceso de implementación pues tiene es precisamente eso, un proceso. Lo ideal cuando se trata de tecnologías emergentes o cuando se trata de tecnologías nuevas es apoyarse en aquellas empresas o consultores o digamos de la transferencia de conocimiento. Porque precisamente es lo que hacemos nosotros, la tecnología, nosotros en Colombia consumimos tecnología e innovamos en lo que podemos innovar. Así que las entidades públicas, su objeto es la misión institucional, ¿no? El cumplimiento de su misión institucional. Y lo que recomienda el MINTIC, lo que recomienda, digamos, en general el medio, es que puedan apoyarse en consultores, en empresas de conectividad, etcétera, para que puedan apropiarse de este conocimiento y hacer los procesos adecuados. Por supuesto, no hay que detener la transición, sino que hay que avanzar en diagnóstico y demás. Los caminos para llegar a Roma son varios, pero ya ha existido compañías del sector gobierno, es muy frecuente encontrar este caso, que hacen sus propios diagnósticos, que hacen sus propios planes de transición y cuando se va a llegar a la implementación prácticamente toca repetir todo. Así que eviten la reinversión, vayan a lo seguro, esa es la recomendación, indistinto con quién lo puedan hacer, pero existen varios caminos para llegar a Roma. ¿Cuál es el proceso, cuál es el procedimiento para agendar un taller focalizado con MINTIC?
Creo que Fernando dio los correos. Si no, vamos a darles las inquietudes a Fernando para que se pueda comunicar con ustedes. ¿Cuál es el proceso para que en Cali contrate sus servicios de asistencia a la migración IPv6? Muy sencillo. Nos llaman y visitamos nuevamente en Cali y hemos ido varias veces allá. Así que estamos 100% disponibles. ¿Dónde podemos encontrar esas estadísticas de adopción en IPv6 Colombia? Desde la perspectiva de seguridad de la información RFCs o lineamientos de seguridad recomiendan para realizar correcto plan de numeración, etc. Bueno, a través del chat y Micho, la recomendación es visita ipv6forumcolombia.net, que hemos dejado la página ahí en el chat. Ahí hay unos boletines. Esos boletines tienen información sumamente relevante. Están las estadísticas, un análisis propio que hacemos en Colombia, recogiendo las estadísticas. Por ejemplo, hay un boletín donde analiza las páginas web que decía Andrés, y hacemos un estudio muy concienzudo en Colombia. También tenemos en ese boletín del IPv6 Forum el análisis de las RFCs. Pero si fundamentalmente quieres ir a la fuente de las RFCs, puedes ir a la IETF, buscas el repositorio de documentos de IPv6 y ahí encuentras todas las RFCs de IPv6. ¿Cuál es la URL para el control de la adopción de IPv6? Supongo que te refieres a las estadísticas y demás. Te contestaríamos de dos maneras. Ya le voy a dar paso a Andrés con unas preguntas que también tiene aquí para MediaCommerce. Te contestaría de dos maneras. Existen varias estadísticas disponibles. Google, tú buscas IPv6 estadísticas y te aparecen estadísticas de Google, de Cisco, de LACNIC, de Affinity, etc. Hay varias fuentes. Hay unas pequeñas diferencias por los temas matemáticos y porque algunos de ellos se enfocan en otras cosas, ¿no? Pero fuente en Latinoamérica fiable sería LACNIC, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los boletines donde hacemos un análisis de todas ellas y damos unas estadísticas particulares. Y también, desafortunadamente, no se ha hecho unas estadísticas al interior de Colombia. Nosotros buscamos hacerlas en el IPv6 Forum, así que se las presentamos. Vamos a ver si, Andrés, ya tú que estás ahí, también podríamos sacar para el IPv6 Forum un programa de estadísticas un poco particularizados también para Colombia, para poderle dar esa información a la, por lo menos en la que nos brinde, ¿no? Porque a veces son celosos los ISP, entonces vamos con MediaCommerce, ni más faltaba. Bueno, entonces aquí tenemos, en Mintic habla del tema de control, por supuesto, Fernando nos los hace llegar sobre esas estadísticas, Mintic hablaba sobre ese tema. Para las empresas del Estado, las S, yo supongo que se refiere a las empresas de salud, en esta pandemia deben cumplir con las fechas de cumplimiento del MITIC. ¿Quieres contestar eso, Andrés? ¿Te parece? Dale. Sí, efectivamente, para todas las empresas, precisamente para todas las entidades, hay unos tiempos precisamente para la migración. Esos tiempos arrancaron hace muchos años, donde íbamos de 31 de octubre en 31 de octubre para las migraciones, entonces arrancaban y era algunos boletines recomendativos, luego existió entonces una política pública ya de IPv6 que recomienda que todas las entidades del Estado deberían haber estado migradas el año pasado, luego volvieron y lo ampliaron por el tema de la pandemia, pero efectivamente todas las entidades este año ya deben contar con una migración al tema de IPv6 o al menos garantizar ese estado de su transición. Por eso es tan importante el tema de arrancar, ya sea primero con una consultoría y luego ya con todo el tema de la migración, pero debe existir un plan específico que cada entidad debe tener en este momento. Eso es crítico en este caso. Y para complementar algo sobre dónde uno puede conseguir estadísticas, son miles de cosas como lo decía Rafael. O sea, en Google, estadísticas que saca el IPv6 Forum, LACNIC saca estadísticas en todo momento, pero a veces es complejo porque muchos ISPs a veces les da miedo publicar si sí o no tienen ya sus redes en IPv6. Entonces hay algo súper importante que se maneja por BGP. Yo sé que me estoy metiendo a temas muy técnicos, pero por ejemplo en Hurricane Electric ustedes pueden entrar en World Report y van a encontrar ahí todas las entidades o todos los proveedores de servicio que tienen sus redes publicadas por medio de un sistema autónomo, y ahí inmediatamente pueden ver qué están publicando y qué no en IPv6 y saber si efectivamente su proveedor
si cumple con las características en temas de ipv 6 y también si alguna entidad a la que ustedes se quieren conectar efectivamente está o no en ipv 6. ¿Sí? Es básicamente, solo quería ahí complementar, Rafael. Listo, Andrés. Siguiente pregunta. ¿Es correcto usar direcciones ULA en nodos intermedios y no afecta funcionalidad IPv6? Le damos el paso al líder técnico, Luis Fonseca. Es una pregunta de Uriel López. Uriel, sí, ahí no es una buena práctica. Hay equipos, hay fabricantes que sí lo permiten. Por ejemplo, en BGP para IPv6 hay muchos variables de control que se hacen por medio de link local, pero no es recomendable hacerlo porque no todos los fabricantes lo hacen. Las RFs lo que dicen es que equipos, el enrutamiento de los equipos intermedios pues debería hacerse con Global Unicast o con, digamos, direccionamiento global, más que por ULAs. Pero sí, o sea, sí es posible dependiendo del fabricante, pero no es una buena práctica. En efecto, las ULAs se asemejan un poco, solo un poco en algunas características a las direcciones privadas de IPv4, pero no es una buena práctica. Fueron hechas más para una forma de prever prácticas o prever esfuerzos previos a la puesta en producción a nivel de despliegue IPv6. Es como decir, fueron más previstas para cosas de laboratorios, cosas de esa naturaleza. Dice María Onel Villamizar, Villa, o sea que se debe cumplir el 31 de diciembre. Bueno, no está Fernando, pero nos atrevemos a decir por la resolución de que evidentemente tienes que entregar resultados concretos sobre la transición a IPv6. No hay otra directriz, lo dice una resolución y establece que hay unas sanciones, que hay otra pregunta más adelante. La sugerencia es que, como la misma resolución dice, con una coma, de conformidad como lo establezca el diagnóstico, entonces mi sugerencia es que deben apuntarle a que hagan la planeación. En esa planeación incluir la fase de diagnóstico. Nuestra sugerencia siempre va a ser mínimo eso, pero ojalá lleguen al front-end. Llegar al front-end significa publicar la mayor cantidad de servicios que sean visibles en la Internet, que es una de nuestros pilares de la metodología. Y en eso juega un papel fundamental Media Commerce para proveerle esa conectividad IPv6 de extremo a extremo, transparente y con seguridad en la red. ¿Qué se debe cumplir a 31 de diciembre? Fase 1, fase 2, hasta fase 3, creo que ya lo dijimos. Fase 1 es planeación, fase 2 es implementación, o fase 3 es pruebas de funcionalidad y o monitoreo. El consejo, la sugerencia vuelve a ser la misma, que no se trata que ya hice la fase 1, entonces me olvidé de la fase 1. La fase 2, ya me olvidé de la fase 2. Eso es un proceso cíclico. Ustedes pueden avanzar en fase 1, en fase 2 y en fase 3 hasta cierto alcance. Por ejemplo, el frontend, ahí se hace implementación en frontend, se hace implementación de servicios externos, se hacen en algunos servicios, se tratan algunos equipos, y también se hace pruebas de funcionalidad y monitoreo. No quiere decir que ustedes terminaron fase 1 y ahí se acabó la fase 1. No, el proceso de transición es un proceso evolutivo que se alimenta y crece, que puede cambiar. Incluso si ustedes inician la fase 1, que es planeación con diagnóstico y demás, seguramente en un tiempo, 3 meses, 6 meses o 8 meses, les va a tocar hacer una revalidación de esos temas porque la tecnología cambia mucho. Y algo que pasa en IPv6 es que todos los años están saliendo RFCs. Para ISP se puede considerar 4S64XLAT, mecanismo óptimo de transición a IPv6. ¿Quieres contestar esta pregunta, Andrés? ¿O la damos al líder técnico de acá, de IPv6? La pregunta es si puedes considerar 4XLAT. Yo creo que esto viene muy afín al reciente curso del ACNIC, que habla de redes masivas, pero que desde hace 8 años lo tenemos nosotros en nuestros cursos y lo hemos desarrollado incluso a nivel básico. Pues se toma como referencia la implementación que se está haciendo en Estados Unidos con 464XLAT para servicios que no, pues por un lado no soportan IPv4, por otro lado se tiene IPv6 solo. Por lo tanto, pues no es que sea el óptimo,
pero sí lo que se hace es, digamos, utilizarlo en ciertas partes de red, sobre todo en la red celular, que no tenga el soporte IPv6. Por lo tanto, pues, es óptimo para ese tipo de escenarios, pero pues óptimo para la implementación IPv6 es realmente tener un IPv6 nativo, que se tenga en toda la red, inclusive pensando ya en una red IPv6 solo IPv6 y hacia afuera, pues, IPv4 donde sea necesario. Entonces, para el acceso masivo, depende. O sea, no se puede decir que sea óptimo en 100%, sino depende de la circunstancia, depende de la tecnología. Ok, esto recobra y nos hace ver que los planes de transición y los mecanismos de transición siguen vigentes, algunos más que otros, por supuesto. Para un ISP, normalmente en Colombia iniciaron los ISP haciendo Carrier Grade NAT, y tuvieron muchos inconvenientes para pasar a otro mecanismo de transición, lo digo por los ISPs colombianos, pero sé de primera mano y conozco que aquellos carrier que apostaron a la transición de IPv6 invirtiendo desde IPv6 nativo, evitan esta clase de mecanismos de transición. No obstante, todavía tenemos redes 2G, todavía tenemos redes 3G, todavía tenemos redes, por supuesto, 4G y vamos a pasar a redes 5G donde los equipos no soportan IPv6, tienen otro tipo de mecanismo de transición, de conectividad. Hay equipos todavía CPE, muchísimos ellos sin IPv6 y requieren, por supuesto, que se trabajen con algún mecanismo. Esto más orientado hacia aquellas redes que son de ISPs o redes propias que tienen algunas gobernaciones para facilitar, digamos, redes internas por ejemplo, de investigación, cosas de esa naturaleza, o la conectividad para los colegios y demás, donde, si bien es cierto, es una red propia, sigue siendo una red robusta que hay que analizar particularmente. Entonces, ahí podría analizarse un tipo de este mecanismo si no se da una implementación nativa. Bueno, Fabio Hernando, nos pregunta para una entidad de orden nacional como las CAR, supongo que se refiere a las entidades autónomas regionales, ¿cuál plan sería el indicado? Para responder la anterior pregunta, que ustedes ya la respondieron muy bien, pero básicamente les voy a poner un ejemplo chiquitico. Todo lo que son comunicaciones que son bidireccionales, ¿sí? No funcionan únicamente cuando hace una transición IPv6 nativa. ¿Sí? Aquello donde tú puedes hacer uno a muchos no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una comunicación de Skype o una comunicación de WhatsApp no te funciona si no tienes una migración a IPv6 nativo. ¿Sí? Porque necesitas una IP pública a una IP pública. No puedes tener una IP pública a muchas privadas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con ese tema de la transición 6 to 4. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, bueno. Y para el tema de las CAR, ¿hasta dónde deberían llegar? Creo que ya parte de la recomendación la hemos dado. Digamos que importante al finalizar el año ya deberíamos tener todas las entidades al menos con un plan de trabajo y como lo decía Rafael, hay planes de trabajo de fase 1, fase 2 y fase 3, donde fase 3 ya es un tema de diagnóstico y digamos que volver a revisar cosas que nos faltan de pronto dentro de nuestra red. Digamos que todo abarcando el tema del PETI, como ustedes muy bien lo hablaron. Entonces, ¿qué deberían hacer todas las corporaciones autónomas regionales en este momento? Empezar con el análisis específico de lo que es su red. Entonces, aquí con la Academia de versión 6 es posible llegar a evidenciar cuáles son esas necesidades específicas, y ahorita lo decía el ingeniero, no es solo tener un router, no es solo tener un router que sea dual stack, o sea, eso es una partecita, eso es digamos que el 10 o 15% del total de la migración o la transición. Si nosotros no tenemos claro que toda nuestra red pueda soportar ipv 6, no estamos en nada. Cuando yo les hablo de todo, quiere decir del CRM, del ERP, de los aplicativos de nómina, de los aplicativos que ustedes hayan creado específicamente para las compañías o para las entidades.
del tema del relacionamiento con otras entidades del orden nacional o territorial a las cuales ustedes quieran llegar. Por eso es el análisis completo, por eso es esa fase de planeación tan importante. No solo el equipo, y hacía advertencia aquí el ingeniero, no es solo el equipo, cuidado con eso, porque ahí podríamos estarnos metiendo en un lío. Después de eso, pues ya viene, ya después de que uno tiene su análisis y tiene toda su planeación y sabe cuál es esa interrelación con otros software, con las nubes públicas, con las nubes privadas que se lleguen a tener y con otras entidades, ahí sí se procede a hacer todo el tema de solicitar su sistema autónomo, de solicitar su direccionamiento y después hacer todo el tema de la integración. Ahí está. Listo, Andrés, gracias. No cierres el micrófono, por favor. No, para nada, ya no lo va a cerrar. Ok. Lo coordinamos y actúo como monitor desde acá para darle paso. ¿Cuáles herramientas en línea hay que probar o sirven para probar mi sitio con IPv6 y qué área de la institución debe reportar a Mintic? Existen varias herramientas, ¿no es cierto?, para probar ciertas cosas en IPv6. Abajo Fabio Hernando colocó una. El IPv6 Forum tiene una cantidad de herramientas en línea donde puedes probar diferentes elementos que vayan IPv6 ready. Te invito a entrar a la página www.ipv6forum.com, donde encontrarás varios elementos sobre eso. Ahora, de cara al Ministerio de las TIC, que habla de dónde debe reportar, Fernando Contreras creo que ya nos dio una explicación sobre eso, y el micrositio, donde nos indicó cuál es su plan reto también de IPv6 y demás, donde puedes encontrar información. No obstante, pondremos a disposición el link del repositorio de documentos que tiene el Ministerio de las TIC, donde puedes encontrar toda esa cantidad de información. Bueno, seguimos por acá. Nos dice, ¿cuáles son las sanciones a que se refiere la Ley 1341/2009? ¿Cómo se aplican esas sanciones en las entidades territoriales? Finalmente, las sanciones que habla de la Ley 1341/2009 aplican más a los operadores. Bueno, la Ley 1341/2009 aplica más a los temas operadores, pero hace un match con aquellas sanciones que son para o que tienen que ver con entidades públicas en otros ordenamientos jurídicos. Bueno, se me pasó una respuesta anterior. ¿Quién debe reportar? Realmente el que debe reportar en las entidades estatales es el área de planeación. En las entidades estatales, el área de planeación es el que debe reportar, obviamente a través de su área misional o su subárea misional, que es el área de TI. Entonces, las sanciones son esas, están más orientadas hacia los operadores, la Ley 1341/2009, pero aquellas entidades que pertenecen al sector también tienen incidencia y hacen un match con aquellas sanciones que son inherentes a las entidades y el cumplimiento de las funciones públicas, como por ejemplo, ¿cuáles? Dejar de cumplir un ordenamiento jurídico, que en este caso da la resolución. Si incumples la resolución o no tienes acciones afirmativas hacia la resolución, pues las entidades de control te podrían convocar a decirte por qué no hiciste o qué hiciste para dar cumplimiento a la resolución. Por supuesto, como abogado también les digo que yo soy de las personas que pienso que esto no es absoluto, ¿no? El ser no absoluto significa que las entidades territoriales pues hacen su mejor esfuerzo y que un ordenamiento jurídico que indique que se debe adoptar IPv6 al 100% al 31 de diciembre, pues claramente no hace referencia a un aspecto técnico. Eso hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta para poder garantizar eso. Por eso el MINTIC dice que debe elaborar de acuerdo a su plan de diagnóstico. Entonces, el mensaje es, hagan su plan de diagnóstico, su planeación, y eso les da la ruta, los años, lo que ustedes requieren para reportar y para hacer un proceso de transición a IPv6. Por favor, pueden formular nos regalan la presentación, lo mismo, va a estar en los repositorios de documentos y las redes sociales. Desde la Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca, ¿cuál sería el paso si estamos interesados en escuchar una propuesta por parte de Mediacommerce? Ok. Bueno, del lado nuestro, mil gracias precisamente por esa pregunta. Creo que fue Wilson Pulido quien nos hacía la pregunta. Con todo gusto, mira, nosotros totalmente disponibles a revisar precisamente las necesidades de la alcaldía. Es muy importante aquí tener en cuenta todo lo que es la valoración del cumplimiento precisamente de esas políticas de gobierno en línea.
y entregarles esa asesoría correspondiente, ya sea en los temas de evaluación y todo lo que es la consultoría con nuestro aliado y todo el tema de la implementación y la migración. Con todo gusto podemos presentarles una oferta conjunta de todo el tema de lo que ustedes tienen que hacer. Nuestros datos estaban al final de la presentación, pero se los volvemos a dejar acá en el chat de nuevo. Andrés, ¿por qué no en el chat colocas tus correos? Listo. Sí, aquí ya inmediatamente les estoy colocando. Bueno, seguimos. Dice, ¿en qué casos, Delia Terán nos dice, ¿en qué casos específicamente se recomienda implementar DHCP IPv6 y para qué casos se usa la autoconfiguración Slack? Damos paso a Luis Fonseca, por favor. Hola, para Dalia, pues básicamente el DHCP versión 6 se hace para tener un control de las direcciones que se brindan dentro de la LAN o toda la red. Y Slack, pues no se tiene ese control, lo que se llama stateless. Sin embargo, estas dos tienen que hacer match la una con la otra porque recuerda que para DHCP podemos asignar las direcciones con pues, todas las opciones que se quieran dar, pero pues Slack es importante tenerla clara para la asignación del gateway. Esto pues con todo el tema de la configuración oportuna de las banderas, manage, other, etc. Entonces, específicamente, pues las diferencias son esas. Con DHCP tenemos un direccionamiento, pues digamos que se puede, tiene estado, o sea, es decir, podemos controlarlo, mientras que por Slack, pues son direcciones que se asignan dentro del rango. Hay unos temas también de seguridad, ¿no? Con ambas y distintos. Unos temas que son de seguridad parecidos o similares, otros que son distintos que hay que considerar en cada uno de esos escenarios. Cuando hablamos de DHCP y IPv6, pues se tiene un control a través de una herramienta que normalmente es comercial. Cuando se habla de Slack y demás, pues hace uso de la propia tecnología IPv6. Esto no lo trae IPv4. Y esto es la función de autoconfiguración preparada para Internet de las cosas. Por eso es tan importante dejar de pensar en IPv4 y enrolarse no en el protocolo de IPv6, porque no es solamente un protocolo, es toda una tecnología para que ustedes puedan ahí desarrollarla. Y pues, por supuesto, la Academia IPv6 está dispuesta a ayudarles con esto. Nos dice Ivonne Díaz Muñoz, esas estadísticas de adopción de IPv6 en Colombia, ¿dónde se encuentran plasmadas? ¿Bajo qué documentos se encuentran? Te invitamos, Ivonne, a visitar www.ipv6forumcolombia.net, donde encontrarás información de los boletines y ahí están todos los temas de estadísticas y también referencia ante otras estadísticas como Google, Akamai, LACNIC, Hurricane, Cisco, etc. Esta capacitación se emitirá certificado o reporte de asistencia, nos llegará copia de la grabación de la sesión. Supongo que te refieres a la sesión del día de hoy. Por supuesto, aquellos que necesiten un certificado de asistencia o certificado de este seminario, con gusto nos escriben por el interno y se lo hacemos llegar. Para ISPs llega certificado los CPs, llegan a certificar los CPs, para ISPs llegan a certificar los CPs. Supongo que te refieres a homologación. Nosotros como IPv6 Forum tenemos dos servicios que son, digamos, un servicio que está con las herramientas del IPv6 Forum disponibles y otro servicio que es la homologación de equipos que se hacen en 6 laboratorios a nivel mundial. Todos los fabricantes que desean tener el logo de IPv6 Ready, es decir, que van bien en IPv6, pues acuden a estos laboratorios a nivel mundial y se hacen estas certificaciones. Aquí en Colombia corroboramos ciertas certificaciones que nos permiten en nuestro centro de datos y de testeo, donde brindamos el servicio a todos los ISPs para que garanticen la funcionalidad de sus CPEs, ¿sí? Y logren la potencialidad de los mismos. Muchas veces el CPE viene con algún logo o dice simplemente el fabricante que viene preparado con IPv6, pero es muy común encontrar ciertas fallas que únicamente a través de laboratorios se mejoran o se potencian. También tenemos en nuestro centro de datos y laboratorios de testing para IPv6
la posibilidad de cargarle software a esos CPEs adaptado según el ISP. ¿Cuáles software o cuáles adaptaciones? Quitamos el software original de fábrica que trae ese CPE y adaptamos un software que permite responder de mejor manera a las potencialidades que requiere el ISP. En ese sentido, pues garantizamos que va a soportar IPv6 y que la única restricción será aspectos técnicos de procesamiento de CPU o de memoria, cosas de esa naturaleza. Pero todo eso lo probamos aquí en nuestro centro de testeo IPv6, único en Latinoamérica además. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas en función del plan de direccionamiento? ¿Qué se debe tener en cuenta? Luis Fonseca. Bueno, las buenas prácticas pues van muy de la mano en temas de la asignación, primero de la asignación del ACNE, segundo de las RFCs, de la RFC que pues, les mostré, donde nos permite evidenciar cómo podríamos hacer el plan de direccionamiento, separar el prefijo del ACNIC de cierta manera, separar el prefijo dentro de una serie por áreas, por segmentos, por pisos, etcétera, y pues por último tener las redes LAN. Eso sería como lo más importante a tener en cuenta. Hay otros asuntos, hay otros temas mucho más técnicos dentro, pero pues digamos que ya sería para toda una sesión. Entonces, pues yo creo que ya con eso podríamos responder la pregunta. Tener en cuenta las RFCs de direccionamiento y los requerimientos de la... Andrés, cuando quieras intervenir, por supuesto. Y un IP Address Management, que básicamente es un programa que nos permite administrar las direcciones IPv6. Recuerden que anteriormente en IPv4 no las administraban en un Excel. Entonces, los de TI las tenían en un Excel y ahí le cabían. ¿Sí? O sea, tener tantas no es mucho. Un barra 48 de IPv6 son 65.535 direcciones. Lo que quiere decir que se le acabaron las casillas de Excel. Porque a partir de la siguiente ya no se puede. Entonces, básicamente le toca a un IP Address Management, que es un programita que le permite precisamente administrar eso de una manera mucho más fácil. Eso es lo que sucede. Sumado a eso, que el IPAN trae alguna funcionalidad, o se espera que traiga alguna funcionalidad, por ejemplo, de rastreo o de heurística de las direcciones. No sería posible en IPv6 hacer una heurística si no se tuviera un administrador, porque ¿dónde caben trillones de direcciones? No caben en una calculadora, no hay procesador que lo haga, entonces se necesita un software que esté pendiente de la 1, de la 2, de la 3, de las cantidades que salen, no de las trillones. Así es, eso es crítico. Dice, ¿es posible que se haga un taller práctico desde el momento de tener el direccionamiento IPv6 dado por LACNIC? Un taller práctico. Totalmente. Y no solamente eso, William Pulido, sino que además de eso tenemos un centro de pruebas y tenemos un tunnel broker al servicio de todos ustedes. Por supuesto, si necesitas conectividad de prueba o algo que te lleve en IPv6, está MediaCommerce, que te proveerá también esos ambientes y esos escenarios de pruebas si son necesarios. No sé si Andrés, ¿quieres decir algo sobre eso? No, totalmente válido, correcto, no hay ningún problema. Ivonne Díaz Muñoz, ¿serías tan amable de mostrarnos exactamente dónde se encuentran los boletines que mencionas? No se escucha. Te dejé las páginas web, están IPv6 Forum Colombia.net, www.ipv6 Forum Colombia.net, para que puedas descargar los boletines. Ahí en el chat lo escribimos. Andrés dice que no tengo, ya no. Ok, ¿en qué estado se encuentran las aplicaciones incluidas en las diversas distribuciones Linux con respecto a IPv6? Distribuciones Linux con respecto a IPv6. Luis. Bueno, esto también sería es una pregunta muy grande, que pues contestarla detalladamente aquí pues es imposible. Pero digamos que las distribuciones de Linux al día de hoy se encuentran con un grado de compatibilidad del protocolo IPv6 muy alto. Las distribuciones Red Hat y las distribuciones de Ubuntu con el tema de, bueno, todas las distribuciones de Ubuntu cuentan con IPv6 muy avanzado, la verdad. Ahí ya el tema son los demonios que uno vaya instalando, que vaya necesitando en cada una de las distribuciones, que sí cuenten con el protocolo IPv6 activado o con configuraciones IPv6 ya listas. Eso ya sería otro tema, pero como tal, las distribuciones Linux sí soportan IPv6 al día de hoy, las nuevas, las referentes al día de hoy.
Ok, yo complemento un poco a Luis también en indicar que si es nuevo, si es una distribución, seguro que viene con IPv6, más allá de algunas funcionalidades que haya que instalar o activar, como los demonios y demás. Pero hay algunos elementos nuevos, por ejemplo, las unidades de memoria, de almacenamientos, etcétera, SAN, y otra cantidad de dispositivos que no le caben o que por disposiciones propias de su procesamiento no le caben muchas otras o no han sido actualizados o vienen con una zona de confort. Nosotros tuvimos este año una SAN que tenía una distribución que decía que era nueva, adquirida por una entidad y no soportaba IPv6, porque tenía una versión anterior de Linux. O esa versión soportaba IPv6, pero modificarla, actualizarla, etcétera, implicaba un cambio tan drástico que era mejor no tocar ese elemento porque en la misma fábrica no lo garantizaba. Tenemos alrededor de un 80% de distribuciones en Colombia de Oracle. De ese Oracle, la 11C, tenemos un 80-90% todavía tienen con 11C y no soporta IPv6. Así que el problema es bastante, bastante relevante. En algunos sectores todavía se tiene Windows 2003 o todavía se tiene Windows 2008, que si bien se soporta IPv6, no tiene actualizaciones de las nuevas RFC recientes. Bueno, dice dónde se consiguen las RFCs, pues ya puedes ir a la IETF, buscas IPv6 y ahí encuentras un repositorio de ciento algo de RFCs con IPv6. Tenemos otro. Andrés Gallego nos escribió las direcciones, andres.gallego@mc.net.co y sandra.montes@mc.net.co para que puedan contactarse con MediaCommerce. Luego nos dice Fabián Orlando, en cuanto a equipos como servidores o computadores, ¿solo tenemos que mirar la compatibilidad del sistema operativo o también tarjetas de red, etcétera? En el tema de servidores, por ejemplo, traqueables o Blade, etcétera, sí es importante mirar el detalle de la tarjeta de red, por lo que pues normalmente esas tarjetas de red vienen con diferentes distribuciones, fabricantes, etcétera, que se adaptan al servidor como tal, por lo tanto pues sí se analiza el protocolo IPv6. Sistemas como por ejemplo operativos para el endpoint, lo que dice el fabricante es que si soporta un cierto sistema operativo, como por ejemplo Windows 10, esto quiere decir que lo soporta 100% las funcionalidades del Windows 10, por lo tanto IPv6 viene incluido. Entonces es importante mirar el tema del Windows, del sistema operativo, para equipos endpoint, pero para servidores sí es importante ver el soporte IPv6 del hardware como tal. Bien, en el tema, por ejemplo, del testing, okay, nos preguntan que alguna dirección para certificado del evento. Aquí voy a escribir, si quieres envíalo a gestión@ipv6technology.co. Ahí puedes escribir para todos los temas del evento y de consultoría también. Y en coordinación@academyipv6.net y coordinación para los temas de la academia. Complementando el tema y para finalizar, sí, es todavía necesario cada vez menos. Yo diría que hoy en día en un 70-30, cada vez menos hacer el análisis de los elementos. Hoy en día los ISPs, como siempre, hacen pruebas de sus celulares, hacen pruebas de sus CPU, hacen pruebas de sus equipos, y eso es sumamente necesario para poder garantizar y minimizar esos riesgos de operación inadecuada frente a una nueva tecnología como es IPv6. Hay mucho por descubrir, mucho por usar, y lo que viene es una andanada de nuevas tecnologías, de tecnologías emergentes, de IoT, etcétera, que lo que se busca el ministerio es que ustedes estén preparados, que ese segundo o tercer lugar que tiene Colombia, según la OCDE en gobierno digital, esté al compás con la conectividad. Sin esto, seguro que ese segundo o tercer lugar que nos ganamos ahora va a llegar a los últimos
porque ya no va a ser posible conectar a los dispositivos. En términos de desarrollo de aplicaciones, tenemos varios elementos de desarrollo, de testing. Se debe mirar el testing de plataformas en 3 sentidos: testing de infraestructuras, testing de plataforma de desarrollo y testing de sus integraciones. Tenemos plataforma de infraestructuras, plataformas de desarrollo y integraciones a nivel de conectividad IP. Ese es el primer nivel de testing, que es el que ofrecemos en este elemento, porque es transversal a todos los elementos, es decir, a equipos activos, a equipos de hardware, a equipos de red, a equipos de seguridad o aplicaciones. Luego hay un segundo nivel de testing que se llama testing de desarrollo, que tiene alrededor de 18 componentes. Buscar rutinas de IPs quemadas, buscar puertos quemados, buscar rutinas de mejoras de la programación, y depende del lenguaje y depende del nivel de códigos que se tenga, es decir, la codificación de líneas de código, depende del ambiente, depende de cuán viejo es. Muchas veces es mejor decirle a la entidad, contrata un desarrollo nuevo y salte de ese desarrollo que está hace tiempo que no va en IPv6. A nosotros nos llama mucho la curiosidad aquellos integradores y aquellos que ofrecen y dicen que están 100% en IPv6. Nosotros no tenemos esa experiencia, la verdad, de más de 10 años de experiencia en IPv6. Y no lo decimos porque no lo conozcamos, pero lo decimos porque tenemos la mayor base de datos de conocimiento en Latinoamérica. Y la experiencia nos dice que es mejor no hablar tanto, que es mejor probar y dar referencia hasta dónde se llega en la prueba. Es decir, si nosotros probamos en una aplicación y no le analizamos el código, nosotros no podríamos asegurar que eso es 100% IPv6 ready. Lo que podemos asegurar es que lo probamos a nivel de sus infraestructuras, lo probamos a nivel de su plataforma de desarrollo y lo probamos a nivel de su conectividad a nivel de IPv6. Pero más de 18 cosas que se hacen para certificar que una aplicación, que un desarrollo está IPv6 ready, pues depende del número de líneas de código, es un proyecto independiente por cada aplicación y no todo lo contratan. Finalmente, muchas entidades no hacen desarrollo in-house, sino que contratan o adquieren los programas. Eso más o menos para contestar. Andrés, para cierre. Miren, creo que está todo dicho. Oportunidades gigantes las que hay en este momento para todas las entidades, no solo en el tema de la transición y la migración, sino en oportunidades que se abren después de hacer esto. O sea, todos los temas de Smart City, Big Data, IoT, todo lo que viene, que va a servir para que todas esas entidades puedan entregar un valor diferencial a la ciudadanía. Creo que vamos muy bien y esta semana, la semana pasada que dictaba una charla, hablaba de cuáles son los temores que tienen las entidades a la hora de la migración. Y una de ellas, o la que más aporta, es la falta de conocimiento. Para eso estamos. Precisamente para eso estamos aquí. La Academia de IPv 6 y Mediacommerce, para ayudarles precisamente a generar esa confianza a la hora de realizar precisamente esas transiciones. Nada, Rafael, creo que muchísimas gracias, dándoles gracias a todas las entidades que estuvieron conectadas, a la Academia de IPv 6. Rafael, a ti muchas gracias por la invitación y estamos disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias, Andrés, a Mediacommerce, al Ministerio de las TIC, a todas las entidades que se inscribieron y que participaron. Tuvimos una inscripción cercana a 200, llegaron a participar casi 70 en línea, con lo cual es una asistencia muy, muy representativa para un evento que hicimos en menos de una semana prácticamente. Muy buena la organización, muchas gracias a todo el equipo, a Daniela, a Daniel Gordillo, a Luis Fonseca, a Sandra, a Andrés de Mediacommerce, a ingeniero Fernando Contreras del MINTIC, invitarlos a las sesiones de charlas que vamos a hacer y finalmente hacer una convocatoria a todas las entidades de gobierno a que hagamos esa política, esas normas y esas guías para desarrollar una política que irradie a todo el departamento y tenga una trazabilidad con el PETIC, Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación, de todo el departamento y toda la alcaldía. Eso posibilitará la integración de servicios, la integración y la unificación de criterios para que su gobierno, para que su entidad, su zona o su territorio marche al compás
y no marchen solamente por una directriz gubernamental. Qué bueno sería que las alcaldías todas estuvieran al mismo ritmo, todas, la gobernación hiciera irradiar hacia sus alcaldías una política que las hicieran crecer al compás y a su vez presentar como modelos de referencia al MINTIC unificadas unos reportes que evidencien una política de Estado departamental y municipal bien sincronizada. Y para eso también hacemos todas estas políticas de gobierno TI y muchísimas gracias. No olviden la alianza con Mediacommerce, los planes que tenemos básico, oro, medium y Premier para todos ustedes y bueno, los esperamos a seguir contactándolos y poder ayudarles. Mil gracias al IPv6 Forum, a IPv6 Technology, a la Academia IPv6 y a Mediacommerce, al Ministerio de las TIC. Bendiciones.